Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del liberalismo español, el cual va a influir al movimiento de la Guerra de Independencia que se estaba gestando en Nueva España y que dijimos en un principio tenía como objetivo establecer la autonomía en Nueva España y que se había realizado de manera pacífica a través de en 1808 a través de lo que es la Junta Provisional en Nueva España, que se había establecido mediante la legislación, mediante las leyes que estudiaron el licenciado Francisco Primo de Verdad y el licenciado Francisco Azcárate, el cual pues fue detenido a través de un golpe de estado, ¿de acuerdo? Lo que orilló a los criollos a realizar un levantamiento armado a través de conspiraciones, primero para organizar estas luchas, para que posteriormente se empezara a generar lo que se denomina como la Guerra de Independencia, ¿ok? Que en la fase de inicio, de 1810 a 1811, correspondió a Miguel Hidalgo como el principal caudillo. Sí, estos han sido entonces los temas principales que hemos estado revisando. Así que mientras sucedía la Guerra de Independencia en lo que es en el territorio de Nueva España, en España a su vez también se estaba gestando otro movimiento de independencia en donde los españoles estaban luchando para expulsar a los franceses del territorio español y regresar a la corona a Fernando VII, ¿de acuerdo? Sin embargo, se van a adoptar ciertas ideas políticas, ¿sí?, que tienen que ver con el liberalismo, que dio origen a su vez al liberalismo español. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Para poder analizar este tema y profundizar en el liberalismo español, es necesario primero, ¿sí?, que entendamos que el aprendizaje esperado que vamos a estar trabajando es explicar el proceso de la Guerra de Independencia, ¿sí?, el proceso en que Nueva España se va a convertir en México, ¿verdad?, y la influencia del liberalismo, ¿ok? Y como el liberalismo es, digamos, la palabra clave para este video, pues es necesario definir qué es el liberalismo. Pues bien, el liberalismo es una doctrina política, económica y social, ¿sí?, nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Eso es el liberalismo. Sí, tiene como antecedente, ¿sí?, el descontento de una clase social la cual llegó a no tenía privilegios en la época denominada como el antiguo régimen. Estamos hablando de Europa. Acá en Europa, digamos que antes de las revoluciones liberales existían las monarquías absolutistas, ¿sí?, donde los reyes gobernaban, como el nombre lo dice, de manera absoluta. Se creía que el rey era quien había sido elegido por Dios para poder gobernar y de esta manera pues ejercer el dominio sobre las demás personas, ¿ok? Este sistema absolutista pues ya estaba caduco hacia lo que es finales del siglo XVIII y principios del XIX, y se buscaron en Europa la forma de cambiar estos gobiernos absolutistas. Ustedes bien saben que estas ideas que empezaron a surgir sobre todo en Francia y en Inglaterra, que buscaban la búsqueda de una forma de gobierno diferente al absolutismo, va a dar origen al movimiento denominado como la Ilustración, ¿sí? La Ilustración a su vez va a ser, digamos, la base de lo que posteriormente se le va a conocer en el siglo XIX como el liberalismo, ¿de acuerdo? Entonces, el liberalismo no solamente es político en el sentido de buscar ahora sí que nuevas formas de gobierno para quitar lo absolutista e imponer un nuevo sistema
en donde se dé prioridad a la libertad humana, ¿sí? Es decir, que a partir de aquí del siglo XVIII y de las revoluciones liberales que surgieron a finales del siglo XVIII, va a surgir esta idea de la libertad y de las libertades humanas. Por eso algo muy importante que va a dar al mundo la Revolución Francesa, pues es precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, que se va a dar un cambio de súbditos a ciudadanos. Ese es, digamos, el cambio de este antiguo régimen a lo que es el nuevo régimen, o lo que sería precisamente lo que se denomina como la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Aquí el asunto es que debe entenderse que el liberalismo no solamente se trataba de buscar mayores libertades en la política, sino también en la economía y en lo social. En lo político, pues un sistema de gobierno en donde se garantizaran esas libertades propias de los seres humanos, que es, digamos, el liberalismo social. ¿Cuáles son esas libertades importantes de todo ser humano? Pues que al nacer todo ser humano iba a ser libre, lo que es la cuestión de la igualdad, la cuestión de la representatividad, es decir, de poder elegir a sus gobernantes y que estos a su vez gobiernen en nombre del pueblo. Esa, digamos, era la gran diferencia entre lo que es el absolutismo, en donde el rey era el que gobernaba por sobre todas las cosas, y en cambio en los sistemas liberales se tenía que tomar en cuenta la opinión del pueblo, ¿sí? Esa era básicamente, o es básicamente la diferencia del liberalismo con el absolutismo, ¿ok? Y en cuanto a la economía, lo que se buscaba era implantar un nuevo sistema económico que va a derivar en el capitalismo, ¿sí? Uno de los principales pensadores de lo que es la economía liberal fue precisamente Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, con el que se va a ir generando, ¿sí?, la búsqueda de la libertad de poder comerciar, ¿verdad?, sin límites, sin ataduras, obviamente pues respetando lo que es al menos idealmente, respetando pues la libertad de los demás, ¿sí? Pero esto es la base de lo que va a ser posteriormente el sistema capitalista, ¿de acuerdo? Entonces el liberalismo, sí, desde el punto de vista político, pues da origen al liberalismo político, estas ideas de gobierno, de democracia, sí, es la base de los sistemas democráticos, ¿ok? Y el liberalismo en cuanto a la economía, pues es el origen del capitalismo, y el liberalismo en lo social es el origen de los derechos sociales que todo ser humano debe de tener por el simple hecho de ser humano, es decir, los famosos derechos humanos, ¿de acuerdo? Esos, digamos, son las ideas que se empiezan a gestar a finales del siglo XVIII y que en el siglo XIX forman parte de esta corriente política. Obviamente se van a enfrentar estos liberales contra los conservadores, es decir, contra los que querían mantener este antiguo régimen, ¿de acuerdo?, de dominio o de monarquía absolutista, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo más detenidamente, en temas posteriores, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que entendamos que el liberalismo, ¿sí?, parte pues de esta palabrita que es libertad, ¿no? La búsqueda de libertad, eso es lo que se estaba buscando en lo político, económico y social. El liberalismo proviene o surge de las ideas de la Ilustración que se empezaron a gestar en el siglo XVIII, y es la base de los gobiernos democráticos del mundo en la actualidad, ¿ok?, incluido México. Por eso es que también en 1789 en adelante, lo que surge va a ser la edad contemporánea, ¿sí? Así hablamos de la historia universal, ¿de acuerdo? Es la edad contemporánea, es decir, la edad actual que estamos viviendo, ¿ok? Bueno, ya entendiendo qué es el liberalismo, ¿sí?, ¿quiere decir entonces que todas estas ideas políticas, económicas y sociales se implantaron en España? Probablemente sí, probablemente no. Veamos entonces, digamos, ¿qué es el liberalismo español? Liberalismo español. El liberalismo español se refiere a la manera en que cambió el gobierno monárquico absolutista,
¿sí? Que estaba detentado o representado por la dinastía Borbón, ¿sí? Acuérdense que Fernando VII formaba parte de esa dinastía, ¿sí? De la dinastía Borbón, que como ustedes saben, trajo a Nueva España una serie de cambios denominadas reformas borbónicas. Pues bien, lo que quería el liberalismo español, sí, era lo que quería era cambiar el sistema monárquico absolutista a uno monárquico constitucional, es decir, no querían quitar del todo a lo que es a lo que es el sistema gobernado por reyes, que eso es lo que se le llama la monarquía, sí, pero ahora ya el monarca o el rey ya no iba a gobernar de manera absolutista, sino que ahora se tenía que someter a una constitución. Es decir, el liberalismo español consiste en el cambio de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Ahora ya no, la máxima autoridad ya no es el rey, sino que ahora la máxima autoridad es el pueblo, representado mediante una constitución, ¿ok? Y el rey debe obedecer y jurar y llevar a cabo que se respetara esa constitución. Ese es a grandes rasgos el liberalismo español. En pocas palabras, lo que estamos viendo es que entre 1808, cuando se da la invasión francesa a España y se impone al rey, hermano de Napoleón, José I o José Bonaparte, ¿sí? A partir de ahí los españoles comienzan por su lucha de independencia para expulsar a los franceses y empiezan también a recibir influencias de estas ideas liberales que tuvieron como consecuencia la implantación en España de la monarquía constitucional, la cual digamos vio la luz hasta 1820, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo ocurrió esta transición de monarquía absolutista a monarquía constitucional, ¿ok? Pero esa es básicamente la idea, ¿sí? Que se cambió el sistema absolutista por el sistema constitucional. Eso es el liberalismo español, ¿sí? Las diferencias entre un gobierno absolutista y un gobierno monárquico constitucional son que en un gobierno monárquico constitucional, el pueblo era el que gobernaba a través de una constitución, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de lo ideal, ¿sí? Las ideas las ideas que se escriben en una constitución, ¿sí? Que recuerden esto, para poder realizar una constitución, ¿sí? Para poder escribirla, siempre viene antecedido de un proceso llamado congreso, ¿sí? Un congreso es donde los especialistas, ¿ah?, en lo que es en leyes se reúnen para, digamos, discutir, debatir sobre qué debería de llevar una nueva constitución. Esa es una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Es así como se llama la junta, las reuniones de estos especialistas en leyes que derivará después en una constitución. Entonces, cuando siempre escuchemos que tal año se promulga la constitución de ese año, siempre va a estar antecedido de un congreso constituyente, ¿sí? O de una asamblea donde se reunieron los especialistas en leyes para crear esta constitución, ¿sí? Entonces, en esa congreso constituyente que se empieza a gestar en 1812, ¿sí? Los españoles entonces realizaron este congreso constituyente buscando la manera en que fuera representado el pueblo en esa constitución, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el cambio. Esa es la diferencia. Ya no es ahora Dios el que decide imponer a un rey, sino ahora es lo que es la Constitución la que va a establecer el buen gobierno, vamos a llamarlo así, y que en el que el pueblo está representado, en donde el pueblo va a ejercer su soberanía sobre un territorio. Entonces, eso es, digamos, la diferencia, vuelvo a insistir, del sistema absolutista que ya estaba caduco, ya estaba en decadencia y se estaban buscando nuevas formas de buscar libertad, ¿verdad?, en lo político, y precisamente derivó
pues en los sistemas constitucionales. Es decir, se dio la transformación de súbditos a ciudadanos. Esta constitución que estableció la diferencia de gobierno entre un sistema monárquico y uno constitucional fue la denominada Constitución de Cádiz, que se promulgó en 1812, ¿sí? Y se llama así porque en esa ciudad, se estableció lo que es en el puerto de Cádiz, que es un puerto importante de España. Ahí se establecieron las juntas, la Asamblea Constituyente, y se formó la Constitución de Cádiz en 1812, se promulga. Entonces, por eso se llama así, Constitución de Cádiz, y que estas leyes también van a influir en sus colonias, ¿sí? No solamente en España, sino también en sus colonias. Entonces, al promulgarse esta Constitución, ya habían sido expulsados los franceses, aún permanecían los franceses en España. Vamos a ver. Las características de la Constitución de 1812, ¿sí? De la Constitución de Cádiz, son estas que estamos viendo aquí. Estos 5 puntos importantes. Obviamente tiene más, pero estos son los más destacados, ¿sí? Establecía la soberanía en el pueblo y no en el rey. Es decir, ahí se da esa diferencia tajante en que el rey ya no era la máxima autoridad, sino el pueblo era la máxima autoridad, ¿sí? Y el rey debía obedecer, si quería seguir gobernando, debía de obedecer la Constitución de 1812 o la Constitución de Cádiz, ¿ok? Establecía que todas las personas eran iguales ante la ley, un principio muy fundamental para lo que es la libertad, es el principio de igualdad, en el que ya todos, ¿sí? Los ciudadanos son iguales ante la ley. Ya no existe aquí distinción entre quizás de color de piel, como sucedía en Nueva España, o que ya no va a haber alguna distinción quizás por economía, que en algunos sistemas de estos años aún seguía habiendo estas diferenciaciones sociales hablando desde el punto de vista de lo económico, ¿sí? O sea, los que tenían riqueza eran los que de cierta manera tenían la facultad de poder decidir, ¿sí? Eran los primeros que podían votar, por ejemplo, ¿sí? Pero al final de cuentas se empieza a gestar esta idea de la igualdad, ¿ok? Eso es algo muy importante que viene en esta Constitución. Se establecía la división de poderes en 3, ¿sí? ¿Se acuerdan de Montesquieu? Con la división de poder de 3, que a su vez él retomó la idea de John Locke, ambos pensadores de la Ilustración, ¿se acuerdan? Ven cómo la Ilustración sí es muy importante para entender nuestro sistema político actual. Aquí lo estamos viendo. Entonces, se da esta división de poderes en 3, donde el ejecutivo sería el rey, ¿verdad? Y el rey a su vez también, el rey sería el ejecutivo y también se instauraría el sistema legislativo y el judicial, ¿de acuerdo? Los hombres eran los únicos que podían votar y el voto era universal, según lo consigna esta Constitución de 1812. Aún no existe el sufragio en donde participen las mujeres, donde las mujeres también puedan ellas votar. Eso ya se va a dar hasta finales del siglo XIX en muchos países del mundo, y en México pues se dio hasta el siglo XX, ¿verdad? Entonces, en un principio los hombres eran los únicos que podían votar, e inclusive en un principio los hombres que podían votar eran los únicos los que podían, digamos, tener o los que tenían riqueza, ¿ok? Pero ya después se fue transformando toda esta cuestión. Bueno, aquí el asunto es que al final de cuentas se empieza a establecer lo que es el voto, ¿sí? Se empieza entonces a tomar al pueblo en cuenta para que elija a sus gobernantes, ¿sí? Entonces era, digamos, lo principal que se empieza a generar con la monarquía constitucional o con la Constitución de Cádiz de 1812. Y por último, pues se declaraban los derechos individuales de las personas como libertad de imprenta, de educación, de comercio, etcétera. ¿Les suenan estas libertades? Efectivamente, son lo que en la actualidad en nuestra Constitución mexicana, en la actual, se denomina como las garantías individuales, ¿eh? Pues estas garantías individuales tienen su antecedente en la Constitución de Cádiz
de 1812. ¿Ven cómo es muy importante esta Constitución para nuestra historia? Pues bien, esta Constitución que se promulga en España entonces tiene como fin cambiar este sistema absolutista al sistema monárquico constitucional. Seguía gobernando el rey, pero ahora debía de obedecer la Constitución. Eso se establece en 1812, se promulga, pero ¿qué había ocurrido con los franceses? ¿Qué había ocurrido con Fernando VII? Pues bien, aquí vamos a tener una representación de lo que es la portada de la Constitución de Cádiz que se promulga en 1812. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad, es decir, que no se encontraba Fernando VII al momento de la promulgación de esta Constitución. Él se encontraba en un cautivo, quiere decir que se encontraba encerrado en una ciudad de Francia que se llama Valencay, ¿sale? Que le llaman Valencay, o se escribe como Valencay, pero se pronuncia Valencay porque tiene una C cedilla, una C que se pronuncia como Z, ¿sale? Bien, entonces ahí en Valencay estaba Fernando VII prisionero por parte de Napoleón. Entonces, dice aquí, y en su ausencia y cautividad de la regencia del reino, nombrado por las Cortes Generales, es decir, las Cortes de Cádiz, estas asambleas que representaban los reinos de España, que les digo, eran, digamos, las juntas que se empezaron a generar en Nueva España en ausencia del rey. Ellos, los reinos, se pueden generar un gobierno autónomo, ¿sí? Que era lo que querían implantar en Nueva España y no los dejaban, ¿ok? Pero en España sí tenían esa opción, los reinos de generar sus propias cortes. Y finalmente, pues esto dio origen a la Constitución de Cádiz que se decretó en 1812, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Con esto entonces ya se había establecido en España, al menos en papel, una monarquía constitucional. Hacía falta echar a andar entonces el sistema monárquico de manera, pues en los hechos, ¿no? No solamente en el papel. Entonces se va a dar la expulsión de los franceses al año siguiente, en 1813. Quiere decir que la Constitución de Cádiz se promulgó en medio de la guerra de independencia de los españoles para expulsar a los franceses, ¿ok? Gracias al apoyo de Inglaterra, que acuérdense que Inglaterra era el enemigo de Francia, ¿sí? Gracias a que Inglaterra y otras naciones que estaban en contra de Napoleón, todos se unieron en lo que son en un gran ejército, ¿sí? Que finalmente derrotaría a Napoleón en la batalla de Waterloo, posteriormente a lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Bueno, gracias al apoyo de Inglaterra y de otras naciones que estaban en contra de Napoleón, se logra su expulsión, ¿sí? La expulsión de España, de los franceses, de José Bonaparte, ¿sí? Es decir, del hermano de Napoleón, ¿sí? Y a Napoleón mismo, sus tropas, se expulsan de Francia en 1813 a través del Tratado de Valencay, donde les digo, se encontraba cautivo Fernando VII, o sea, como prisionero. Entonces fue el momento en que, después de expulsar a Pepe Botella y a todos los franceses, triunfa pues la guerra de independencia de España, que fue de 1808 a 1813, y entonces Fernando VII regresa ahora sí, como rey legítimo de España, como rey Borbón, regresa al trono de España. Sí, entonces posteriormente se instalaría Fernando VII como rey. Sin embargo, aquí viene lo bueno, ¿sí? Debido a su afán de querer gobernar como una monarquía absolutista, deroga, es decir, no la hace válida, la Constitución de 1812. Es decir, que hubo un momento en que la Constitución pudo haber sido, se pudo haber sido oficial el sistema monárquico constitucional, ¿sí? Pero hubo una pausa en donde esta Constitución no entró en vigor, que fue de 1812 a 1820, o sea, 8 años. Durante 8 años estuvo parada la Constitución, vamos a decirlo así, y no se hizo válida. Entonces,
¿Qué ocurrió en esos 8 años? Pues Fernando VII estuvo obstinado, ¿ah?, en querer gobernar de forma absolutista, o sea, en seguir teniendo los privilegios como siempre lo habían tenido los peninsulares, ¿ah?, aquí en Nueva España. Sí, eso representaba seguir gobernando con esta cuestión conservadora, ¿sí? Es decir, seguir imponiendo el absolutismo, para que se entienda, ¿sí? Entonces ya los españoles, en su mayoría, los ciudadanos españoles, ya no querían ser gobernados bajo un rey absolutista, querían que se tomara en cuenta la Constitución de 1812, ¿sí? Entonces esto va a causar el enojo de los españoles, quienes lo obligan a jurar la Constitución hasta 1820, que es ahí cuando entra en vigor ahora sí la Constitución de 1812. Y como ustedes podrán ver aquí, todas estas ideas liberales que ya estaban en papel y que ya estaban ahora sí como un hecho, esta monarquía constitucional en 1820, va a alertar a los peninsulares de Nueva España, ¿sí?, que se querían seguir manteniendo sus privilegios, sobre todo lo que son las cúpulas o instituciones importantes de Nueva España, los grandes terratenientes, los grandes hacendados, la Iglesia Católica de Nueva España, querían seguir manteniendo sus privilegios que tuvieron durante todo el periodo del virreinato. Entonces vieron a esta constitución con malos ojos, ¿eh? Dijeron, esta es una constitución que pues quita gran parte de nuestros privilegios. Por ejemplo, la Iglesia, ¿sí?, con esta constitución de Cádiz se deshizo, se disolvió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas ideas eran muy peligrosas para los peninsulares, ¿sí? Y como la Constitución se hizo válida hasta 1820, es precisamente en estos años cuando se comienza a generar estas ideas de separación definitiva de Nueva España de la metrópoli. Ya no querían los peninsulares de Nueva España tener nada que ver con la Constitución de Cádiz. Por eso fue muy importante para el proceso de la independencia, porque gracias a estas ideas liberales que los peninsulares no querían que se implantaran en Nueva España, hicieron que se unieran el ejército realista y el ejército insurgente en el ejército trigarante, ¿ok? Si no me entendieron esta última parte, lo vamos a ver en el siguiente video o en los siguientes videos, donde cuando veamos la parte de la consumación de la independencia, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que entendamos que en España hubo un proceso de cambio político, donde se instauró una monarquía constitucional y que tuvo como principal documento la Constitución de Cádiz, que como ustedes vieron, tiene muchos elementos liberales, ¿sí?, o muchos elementos de cambios de gobierno a un sistema que posteriormente, en un futuro, pues daría origen quizás a gobiernos democráticos en gran parte de Europa e inclusive en la misma España, sí, que digamos cimentó la base de los gobiernos democráticos posteriores, para que se entienda. Entonces es así como estaríamos terminando este video. Antes de irnos, solamente veremos el retrato de Fernando VII. Fernando VII, rey Borbón, dijimos, sí, que en un principio era muy no tanto admirado, sino que era muy protegido, muy solicitado, ¿sí?, por el pueblo español y por el pueblo de Nueva España, porque creían pues que él era el rey legítimo, por supuesto que lo era porque formaba parte de la casa Borbón, ¿sí? Pero al final de cuentas este rey pues decepciona a los propios españoles y a los propios novohispanos al implantar o al seguir queriendo implantar este sistema absolutista, ¿sí? Entonces va a ser uno de los reyes más afamados, protegidos, exigidos, ¿verdad?, por el pueblo, y por tanto así que recuerden, Hidalgo grita viva Fernando VII, ¿sí? Este es el famoso viva el VII que grita Miguel Hidalgo, ¿verdad?, para que regresara como rey legítimo y muriera el mal gobierno francés representado por José Bonaparte, Pues al final este rey decepcionó a los propios españoles, ¿sí?,
al querer continuar con el sistema absolutista, pero finalmente en 1820 acepta y jura esta Constitución de 1820. Aquí estamos viendo a Fernando VII en la firma del Tratado de Valenciennes, donde pues se obtiene su libertad y el permiso pues para regresar, por así decirlo, pues a España y tomar nuevamente el trono español. Y bueno, por mi parte ha sido todo en este video, espero haya sido de su agrado y nos estamos viendo en el siguiente. Hasta la próxima.